tengo el honor aquí de estar con don Daniel Rodríguez Carreiro, con quien me une una vieja amistad, porque acaba de publicar un libro sobre teoría política del indigenismo. Entonces quisiera dialogar un poco con él. Yo la primera pregunta que le haría después de leerlo, o la primera conclusión que saco, es que parece que el enemigo del indígena siempre es el poder político. En el sentido que primero, lo que deduzco de su lectura es primero que los propios imperios nativos pues aplastaron a muchos pueblos indígenas, o sea, los aztecas, los incas incluso. Me interesa muchísimo lo que dice usted sobre las ideologías que tenían imperiales. Después, la cuestión de la conquista española, que también en este caso fue los reyes de Castilla los que, digamos, conquistaron los tierras y también acabaron con las culturas indígenas, y después los propios estados criollos, los estados que resultan después de la independencia de España. No sé si está de acuerdo con esta visión, porque parece que siempre sea con formas distintas o con unas formas, acaban siendo el enemigo principal. No, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las cosas que se reiteran o que se puede ver o que desde mi punto de vista se pueden ver a lo largo de la historia es que ese problema de la utilización del poder político como una forma supuestamente de llevar el orden o de organizar, pero realmente que se utiliza también para extraer recursos y para conseguir ventajas para una determinada parte de la población. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas muchas veces es que cuando se analizan este tipo de cuestiones, se analizan muchas veces desde un prisma exclusivamente actual. Entonces hay ideas tales como a veces lo del nacionalismo, ideas culturales que son más propias de la actualidad, entonces se plantea como españoles contra indígenas, por ejemplo lo de la conquista. Entonces una de las cosas que a mí me parece muy interesante es eso, que antes de la llegada de los españoles existía también el poder político. Eso es algo que reconoce la mayor parte de los historiadores. Había imperios ya consolidados, había imperios que tenían un poder centralizado, que utilizaban la violencia para extraer tributos de poblaciones, y había luchas y guerras, básicamente como en todas otras partes como hizo la humanidad durante muchísimo tiempo. Entonces no eran precisamente como eran seres humanos, pues hacían las mismas cosas que ocurrían en otros lugares diferentes. Y eso es algo que se reitera después también, por ejemplo, con la llegada de los españoles. Hay que decir, por ejemplo, que cuando se plantea también como si fueran los españoles en la conquista, hay que tener en cuenta la idea de lo del poder político, como por ejemplo, en gran medida, no los reyes católicos, pero después Carlos I, por ejemplo, que continuó con la idea de la expansión imperial y que era un principio fundamental de la ideología o de las ideas que justificaban su dominio, era un rey, digamos, extranjero para los pueblos de la península. Entonces no hablaba ninguna de las lenguas de la península, hablaba alemán, y lo primero que hizo fue incrementar tributos porque quería sobornar a los electores de la dieta del Sacro Imperio Romano Germánico para que lo nombrasen emperador, y esto provocó una rebelión, una revuelta entre lo que fue los comuneros, esas guerras civiles que hubo en Castilla, donde al final Carlos I acabó sometiendo a los rebeldes y cortándoles la cabeza. Es decir, que en el mismo momento en el que se estaba utilizando la fuerza también en América, se estaba utilizando también contra los propios habitantes de Castilla. Entonces, la idea de que el poder político en general se utiliza de una forma que es muchas veces contraria a los intereses de la gente, es algo que se reitera también en este caso en relación con lo del indigenismo. También, por ejemplo, cuando se produce la independencia, muchas veces aparecía la idea ya del Estado moderno, es decir, de un Estado centralizado, racional, que debería imponer un mismo tipo de ley para todos los ciudadanos en todos los lugares, y eso lleva también a resultados paradójicos. No es que lo hicieran igual que, por ejemplo, durante la época de la colonia, no es que lo hicieran a veces, las consecuencias negativas no se derivaron de un interés negativo, de un interés por hacer el mal, pero muchas de las ideas, como por ejemplo llevaron a creer que había que acabar con las corporaciones de la colonia para instaurar un tipo de ley más individualista, y entonces
En ese proceso muchos de estos representantes o de los protagonistas de la independencia creyeron que era fundamental consolidar un Estado muy fuerte, un Estado central que fuese capaz de modificar de forma racional las relaciones sociales y políticas. Y pues eso llevó a consecuencias indeseadas que todavía tienen pues, efectos en la actualidad. Entre otras cosas, por ejemplo, la intervención en derechos de propiedad, a través, por ejemplo, de la eliminación de las propiedades de la Iglesia, pero también de las propiedades de los pueblos, lo que se llamaba las repúblicas de indios, que eso fuera algo positivo que tenía la descentralización del sistema de la colonia, era que había un tipo de descentralización municipal, que le llamaron así como repúblicas de indios, donde los indígenas, al principio también, para controlar el cobro de impuestos, pues fueron concentrados en pueblos, pero esto permitió también que tuviesen sus propios sistemas de leyes, que se mantuviesen algunos de los elementos culturales que tenían, sus lenguas, por ejemplo, y tenían también propiedades comunales. Entonces estas propiedades comunales fueron también nacionalizadas en muchos procesos de los países de América Latina tras la independencia. Y esto va a provocar no solo problemas en el momento en el que se realizaron esas medidas, porque precisamente como se intentaba que la propiedad fuese individual, pero muchos de los indígenas o bien no tenían dinero en efectivo o bien pues, no querían vender, pues al final grupos pequeños que tenían contactos con el poder político, pues obtuvieron privilegios para acabar haciéndose con una gran parte de esas tierras. Lo mismo ocurrió en muchos procesos, por ejemplo, Simón Bolívar, por ejemplo, también inició nacionalizaciones de tierra pues, para beneficiar a sus partidarios, castigar a sus rivales. Y esto, por ejemplo, va a ser algo que se va a repetir muchas veces en la historia de América Latina con la idea de las reformas agrarias. Entonces, a veces se hace en un sentido más o menos ideológico, otras veces en otro, pero la constante es que el poder político interfiere continuamente y eso acaba provocando pues, problemas sociales importantes. Y no digamos ya, por ejemplo, los marxistas, básicamente tenían también la intención de modificar completamente la realidad a través del uso del poder político y muchas veces pues, también perjudicaron de una forma seria, enormemente seria, a las poblaciones indígenas. Entonces sí, a mí me parece que esa es una de las constantes que se repiten en la historia de la teoría política del indigenismo, es que hay una confianza pues, digamos, excesiva en el uso del poder político y de la fuerza como forma de transformación del orden social. Eh, Creo que es Bartlett cuando habla de los procesos de expansión europeos, que dice que como que hay un modelo europeo de expansión en aquella época. Sobre todo que viene en el caso español, que deriva de las propias guerras de lo que se llama Reconquista, en el sentido que el modelo de conquista de territorios iba acompañado por un método que se ensayó por primera vez en las Islas Canarias, ¿no? Y ese modelo después, una vez, digamos, dominadas las Islas Canarias, se traslada a América. Lo que quería saber es si tiene alguna peculiaridad el modelo de expansión hispano, si tiene alguna peculiaridad en el sentido de la teoría política respecto del tratamiento de los pueblos originarios o de los pueblos nativos con respecto a otros imperialismos. Porque a veces se discute, sobre todo después entraremos en eso, que los españoles trataron digamos, a los pueblos originarios de forma distinta que otros pueblos, ¿no? Y eso es lo que me gustaría a mí saber, si existe alguna peculiaridad. Usted habla de los requerimientos, que es una cosa que me llama mucho la atención, que creo que lo teoriza un señor que se llama Palacio Rubios, que es un jurista español, que nos habla del requerimiento que se le hacía a los indios de que se sometiese. Pero claro, eso ya Gengis Khan lo hacía algo así. O sea, no es una novedad. Yo creo recordar que Gengis Khan, cuando hablaba con los reyes europeos, les decía que tenía algo semejante a un requerimiento, que se rendían con el rey del mundo, que tenían que someterse. Por eso pregunto, ¿hay alguna peculiaridad en el tratamiento hispano? O algo, o es copiado de otras culturas o copiado de otros sitios? Sí, pues realmente sí que tiene peculiaridades. Es verdad que tiene otras cosas similares a expansiones imperiales en otras partes del mundo, pero tiene otros aspectos también que son propios el dominio español. Entonces, por lo que decía en relación, por ejemplo, con lo de la Reconquista y luego lo de las Islas Canarias, es verdad, una de las cosas, por ejemplo, que se ensayaron en esa época fue lo de la encomienda. La encomienda era una institución que existía ya en la península, solo que
en la península tenía un sentido mucho, digamos, directamente más feudal. La encomienda era como una forma en la que cuando se iba conquistando terreno pues a los árabes, había personas que ante la incapacidad pues, de protegerse o defenderse directamente, se encomendaban a alguien que tenía capacidad para utilizar la fuerza y a cambio pues tenían que pagarle, ofrecerle algún tipo de servicios. Era una relación personal y voluntaria. Cuando se establece, por ejemplo, tanto después de la conquista de las Islas Canarias, pero sobre todo en América, en principio no se sigue esa forma voluntaria. Es decir, la mayor parte de los conquistadores eran pues, fuerzas privadas, no estaban financiadas directamente por la corona. Entonces iban también, en gran medida, había gente que iba para evangelizar, pero había gente que iba también para obtener ventajas económicas. Entonces, una de las cosas que realizaban era forzar a los indígenas al trabajo, digamos, una forma, en principio, sobre todo, de esclavitud. Pero ¿cuál fue la peculiaridad que tenían los españoles? Fundamentalmente debido al cristianismo, debido al estudio de la escolástica, autores como de la segunda escolástica, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Melchor Cano, muchos se cuestionó, por un lado, la legitimidad del dominio español en América y, por otro lado, la legitimidad del tratamiento de las encomiendas. Y eso es una diferencia que tenían, por ejemplo, como decía usted, con los mongoles, porque el requerimiento estaba basado en la idea, en 1493 hubo unas bulas papales que le concedían el dominio a los reyes católicos en América, siempre y cuando evangelizasen a la población. Entonces lo que hizo Palacio Rubios fue básicamente escribir un documento en el que se le comentaba allí a las poblaciones indígenas que el Papa le había dado la soberanía a los reyes católicos. Evidentemente esto se va a poner en cuestión por muchos de los pensadores de la escolástica, porque critican la idea de la supremacía papal en el sentido de que el Papa no tenía el dominio temporal de esas tierras no descubiertas, no era propietario de esas tierras y por lo tanto no se lo podía conceder a los reyes católicos. Y el hecho de que vaya a haber críticas o debates basados muchas veces en los derechos de propiedad es algo peculiar de los españoles, es algo que no tenían, por ejemplo, los mongoles, que es verdad que decía Gengis Khan que gobernaba por orden de Dios, pero básicamente se fundamentaba en el uso de la violencia, en que triunfaba, y como triunfaba, pues supuestamente Dios estaba de su parte. Entonces, para mí la principal diferencia, y es una diferencia que tiene con muchos imperios, del imperio español, es que por la influencia del cristianismo y de la escolástica se van a plantear dudas en el interior sobre la legitimidad de su propia conducta, y eso va a suponer límites muy importantes que no tenían otros imperios. Muchos imperios simplemente utilizaban la fuerza, utilizaban la violencia, y el hecho de ganar demostraba pues, que tenían razón. Era como lo que le dijeron los atenienses cuando conquistaron la isla de Melos. Los fuertes hacen lo que quieren, los débiles sufren lo que deben. Esto ya no se va a aceptar en el Imperio Español. Y aunque muchas veces las consecuencias prácticas pues fueron menores de las esperadas o menores de las que se podrían haber anticipado, solo el mero hecho de que teóricamente ya se ponga en cuestión y haya que justificar y buscar razones para ver en qué condiciones uno tiene legitimidad para el uso de la fuerza, me parece que fue uno de los avances teóricos e intelectuales más importantes pues, de los últimos 5 siglos.